Buenas noches. Gracias por su asistencia. Bienvenidos a esta cuarta conferencia Pet Talks Pro, evento diseñado específicamente para profesionales dedicados a la clínica de animales de compañía. Esta noche contamos con la presencia del doctor Gianmarco Rojas, miembro fundador de la Asociación Peruana de Anestesia y Analgesia Veterinaria, quien nos compartirá su ponencia titulada Inducción, Mantenimiento y Recuperación del Paciente Anestesiado, tema de suma importancia para el desarrollo de la clínica veterinaria. Posterior a ello, el doctor Gianmarco Rojas procederá a responder las preguntas que tengan respecto a su ponencia. Adelante, doctor. Doctor, disculpe, active su audio, por favor. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo están todos? Bueno, primero, agradecer la invitación de la organización. Siempre es un placer conversar con colegas y mostrar un poco de lo que hacemos en nuestra rutina de trabajo diario, ¿no? El tema en cuestión es un tema muy interesante. Se me pidió hablar un poco sobre lo que es el manejo de anestesia. Y he enfocado esta charla en un tipo de anestesia bastante común, muy de rutina, muy práctica, y es la que generalmente se emplean en la mayoría de clínicas o de centros quirúrgicos en los que se cuenta con anestesia parenteral principalmente. Hay que recordar que de hecho la anestesia intravenosa hoy en día ha pasado a tener un foco mucho mayor en cuanto a importancia, no solamente en medicina veterinaria, sino también en medicina humana, debido a la plasticidad y a la gran seguridad que esta ofrece, principalmente con el uso de fármacos pues, de amplio margen de seguridad y apoyándonos en el uso de equipamientos más sofisticados. Vamos a iniciar un poco sobre nuestra charla, hablando sobre el proceso en sí de lo que es la anestesia, ¿no? Como un proceso que entendamos que tiene que ser manejado siempre con conciencia, siempre con cuidado, y buscando que hagamos dentro de lo posible pues un manejo tanto pensando en nuestro paciente, en primer lugar, desde el punto de vista de reducir la morbilidad y la mortalidad anestésica, y también ofreciendo la comodidad de la persona que nos contrata para hacer el trabajo, ya sea un clínico, un cirujano o una persona que haga diagnóstico complementario, ya sea diagnóstico por imagen u otros tipos de diagnóstico. En ese sentido, entonces, lo primero que tenemos que pensar es, pues ya llegó el paciente y ahora ¿qué tenemos que hacer? De hecho, el triaje inicial es súper importante para los que nos dedicamos mucho a anestesia. Por más que contemos con la información que nos da el clínico o que nos da el colega, es siempre importante que nosotros cotejemos toda esta información y saber cuál es la realidad del paciente en el momento in situ del proceso de iniciación en la anestesia. Muchas veces un paciente puede variar algunas señales a lo largo de un día, o inclusive pacientes que presentan situaciones críticas pues tienen que ser monitorizados siempre de manera continua, ¿no? Para evitar justamente que en el momento de la anestesia pues nos encontremos con alguna sorpresa. Entonces los exámenes físico-clínicos son esenciales, encaminando siempre buscar el complejo de información que tengamos sobre nuestro paciente desde un punto de vista no solamente cardiorrespiratorio, sino también en base a alteraciones de tipo neurológica y metabólica que son tal vez los más importantes hoy en día, considerando que los pacientes nuestros pues tienen un tiempo de vida mucho mayor a lo que se observaba antiguamente. La toma de muestras y exámenes complementarios, de hecho, también es importantísimo para poder tener una idea mucho más clara sobre las alteraciones subclínicas que pudieran estar presentes en nuestro paciente y que deben ser consideradas siempre dentro de un ámbito de manejo anestésico mucho más conservador, sobre todo en aquellos pacientes que son considerados dentro de los rangos de pediatría, geriatría y pacientes críticos o con alteraciones preexistentes. Y una de las cosas más importantes, de hecho, en la anestesia, aparte del proceso anestésico como tal, es el soporte de vida que se le da al paciente, ¿no? Entonces, verificar siempre la calidad de la hemodinamia y la ventilación del paciente son factores que tenemos que manejar desde el inicio del proceso, inclusive para tener una idea más clara de lo que podemos o no podemos hacer
durante el proceso anestésico propiamente dicho. La hemodinamia es importantísima en el aspecto de que no existe anestesia si es que nosotros no tenemos un manejo adecuado de la sangre y sus componentes. La perfusión sanguínea, las proteínas plasmáticas y el gasto cardíaco asociado a un retorno venoso que sea adecuado es importante para que todo el proceso anestésico se lleve siempre con mayor eficiencia, con mayor seguridad. No existe, de hecho, ningún fármaco que huya de esta condición. Inclusive la anestesia inhalatoria, es una anestesia un poquito más, entre comillas, enfocada a lo que es la redistribución a través del sistema respiratorio, no podría llevarse a cabo si es que no hubiera una perfusión sanguínea adecuada de los alvéolos. En el aspecto de la anestesia intravenosa, de hecho, importantísimo poder manejar este concepto de la hemodinamia y saber cómo nosotros podemos ayudar a que el proceso anestésico se lleve con mucha mayor seguridad y se lleve también con mucha mayor eficiencia. Si nosotros no manejamos una vía de acceso venoso para una fluidoterapia, mantenimiento, para un soporte de emergencias, pues es muy probable que nuestro paciente sufra durante todo el proceso anestésico y obviamente mucho más en el periodo de recuperación o posanestesia. El manejo de la bulimia se basa en el principio de que nosotros tengamos claro, ¿no? Qué es lo que podemos hacer con nuestro paciente desde un punto de vista compensatorio, ¿no? Hay que recordar que el proceso anestésico per se es un proceso de intoxicación controlada, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, sin duda, es manejar un adecuado fluidoterápico, ¿no? Generalmente en el proceso transanestésico nos enfocamos más al manejo de cristaloides. Y este tiene que responder, sin duda, a la presencia de déficit de electrolitos, al grado de deshidratación del paciente y al pH, ¿no? Generalmente, cuando nosotros pensamos en anestesia, tenemos que recordar que en la mayoría de los casos, ya si no en todos, la tendencia del paciente, debido justamente a un problema de disfunción en la volemia y a una depresión respiratoria, casi siempre lleva a una acidosis metabólica. Por lo que el uso de cristaloides tamponantes como el Ringer lactato, Ringer acetato, solución polielectrolítica, solución de Hartmann, soluciones normosol, son de las más usadas en este tipo de pacientes. La presión oncótica también se puede manejar, sobre todo en pacientes que presenten déficit de albumina, ¿no? Es primordial. La albumina, sin duda, es la proteína plasmática más importante en un proceso de distribución farmacológica y de retirada también de los componentes farmacológicos de nuestro paciente. El déficit de aminoácidos, importante en pacientes caquéticos, pacientes ancianos, ¿no? Que son animales que no presentan una síntesis proteica muy adecuada. Y definir la mejor terapia de acuerdo a la patología persistente del paciente, ¿no? Pacientes nefrópatas y hepatópatas deben ser manejados siempre con una observación totalmente diferente, ¿no? La sobrecarga también de la presión oncótica no es adecuada en pacientes cardiópatas, por ejemplo, porque esto demandaría un mayor gasto cardíaco debido a la viscosidad que pudiera generarse en la sangre. En cuanto a ventilación, es importante también entender que si el paciente no respira o no ventila bien, se muere y ya. Eso es básico, ¿no? Es importante que nosotros tengamos claro que respirar y ventilar no es lo mismo. Un paciente puede tener una respiración, entre comillas, más o menos adecuada, ¿ya? Aparentemente a la vista, pero la ventilación efectiva, que es la que permite el intercambio gaseoso propiamente dicho, muchas veces no ocurre, ¿no? Pasa con que a veces el animal, pues, inspira un flujo, un volumen de oxígeno en conjunto con el aire, pero este no tiene la presión suficiente para poder atravesar la barrera ¿no? que representa el alveolo, ¿no? Entonces, en este caso, muchas veces la ventilación se torna ineficiente. En ese sentido, es importante que nosotros también tengamos la posibilidad de manejar las vías aéreas con el objetivo primario de poder mantener esta ventilación de manera adecuada, ¿no? El oxígeno mantiene el metabolismo celular de manera adecuada cuando se administra en dosis adecuadas también, y sin el CO2 también es importante que nosotros tengamos claro que nosotros no ventilaríamos de manera espontánea. Entonces el CO2 y así el oxígeno también son importantes, tanto en el proceso inspiratorio como expiratorio, como el mantenimiento de la ventilación espontánea en el paciente bajo anestesia. Hablemos de algunas generalidades, ¿no? Sobre
anestesia general intravenosa en el caso de perros y gatos, ¿no? Voy a enfocarme básicamente en estos minutos que tengo de charla para poder entender un poquito más cómo funcionan estos procesos y qué es lo que nosotros podemos hacer en la actualidad para el manejo de nuestros pacientes. Entendamos que los objetivos de la anestesia van a ser básicamente 5. Un proceso de sedación y tranquilización, que debe estar acompañada, obviamente, de fármacos que generen estas propiedades, ¿no? Dentro del aspecto del manejo del paciente, considerando fármacos como las fenotiacinas, como los benzodiazepínicos, como los alfa-2 agonistas, inclusive opioides de última generación también ofrecen cierto grado de sedación. Fármacos que generen una inmovilización dentro de estos los componentes inductores, ¿no? Que tenemos hoy en día en la anestesia. Dentro de ellos, probablemente los más importantes van a ser el propofol, la ketamina, la alfaxolona y la anestesia inhalatoria. También tenemos que considerar en aquellos pacientes donde las intervenciones quirúrgicas o el procedimiento diagnóstico requiera un buen relajamiento muscular, el uso de estos componentes como alfa-2 agonistas, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, importantes para el aspecto de cirugías ortopédicas o para el diagnóstico de alteraciones del sistema locomotor, ¿no? Y la analgesia, que está proveída por diferentes tipos de fármacos. Hoy en día consideramos muchos fármacos utilizados en la medicación preanestésica que ya contemplan el abordaje de este manejo de dolor de una manera mucho más adecuada, ¿no? Utilizando lo que se llama hoy en día analgesia multimodal, ¿no? Dentro de estos componentes vamos a tener antiinflamatorios no esteroideos, alfa-2 agonistas, anestesia local, opioides obviamente también, agentes que funcionan de una manera diferente como los bloqueadores NMDA, ¿no? Dentro de este grupo tenemos la ketamina, por ejemplo, la metadona y el dextrometorfano. Y la protección neurovegetativa, que hoy en día tal vez se torna mucho más importante porque es aquella en la que nosotros requerimos de un manejo mucho más refinado, ¿no? Donde los anestesistas y los anestesiólogos pues entramos con mucha importancia en este aspecto, ¿no? ¿Qué es básicamente? ¿No? La protección del paciente desde el punto de vista autónomo, ¿no? De la respuesta que el animal, que el individuo tiene a la injuria quirúrgica, por ejemplo, o la estimulación de manera autónoma, ¿no? Que muchas veces nosotros no las consideramos y que solamente van a estar pues de una manera mucho más evidenciada cuando hacemos una monitorización de manera correcta, de manera adecuada. Y dentro de los objetivos específicos, pues buscar, de hecho, lograr una concentración plasmática del fármaco que provoque un plan anestésico adecuado, enfocándonos básicamente en la anestesia intravenosa, y disminuir la dosis de los fármacos que se deberían emplear en dosis bolus, ¿no? Y esto disminuye básicamente la toxicidad de los mismos generados en nuestro paciente, ¿no? De manera general, nosotros trabajamos en anestesia intravenosa buscando un equilibrio de múltiples componentes con el fin de obtener una anestesia lo más segura posible, lo más adecuada para nuestro paciente. Dentro de las ventajas que tenemos en el manejo de la anestesia general intravenosa, pues en general usamos poco equipamiento, ¿no? Hoy en día, digamos que usamos básicamente las bombas de infusión, que son importantísimas en el manejo de la anestesia intravenosa. Hoy en día ya no pensamos en el uso de volutroles, en el uso de anestesia en bolus, ¿no? Nos hemos ya perfeccionado en el manejo de la anestesia de una manera mucho más refinada y eso lo torna obviamente mucho más eficiente para el paciente y mucho más seguro también. Económica, bueno, eso es relativo en realidad, ¿no? Pensemos que los fármacos pues antiguamente eran mucho más caros y obviamente con el pasar de los años, estos fármacos que antes eran exclusivos de uso humano, pues hoy en día ya se pueden encontrar en el comercio para distribución de tipo veterinario, ¿no? Lo que reduce muchísimo los costos, mejora la calidad del servicio que nosotros ofrecemos para nuestro paciente y de hecho nos da una gama mucho mayor de opciones para poder trabajar con diferentes fármacos. Al usar más fármacos, de hecho, el proceso y el procedimiento se torna mucho más económico, ya que usamos pequeñas dosis de cada uno de estos. Una de las grandes ventajas que a mí me gusta, de hecho, la anestesia general intravenosa es su rápida inducción. Es un proceso muy interesante, de hecho, en el manejo de la anestesia, porque nos permite trabajar con tiempos bastante medidos.
muy cortos, ¿no? Algo que muy rara vez se logra con anestesia inhalatoria, desde el punto del manejo de la anestesia rápida en la inducción y también, cuando bien manejada, rápida en la recuperación y manteniendo un plano anestésico muy interesante, ¿no? Y llevando, obviamente, la gran ventaja que presenta la anestesia intravenosa es que ofrece, además de todo, analgesia. Se usa principalmente para procedimientos diagnósticos o para pequeñas cirugías, pero también se pueden emplear para cirugías un poquito más largas, ¿no? Considerando obviamente los límites que tenemos con el uso de la anestesia intravenosa, como rangos de 2 horas, 2 horas y media en promedio. De hecho, cuando se compara con la anestesia inhalatoria, la anestesia intravenosa ofrece mucho menor contaminación ambiental, ¿no? De hecho, los residuos van a ser ínfimos en relación a lo que se emplea en el manejo de anestesia inhalatoria, ¿no? Que casi todo el excedente, pues, sale al medio ambiente y termina contaminando de manera mucho más grande. Y además de eso, cuando se manejan protocolos adecuados o estrategias anestésicas buenas, pues hay una ausencia de hepatotoxicidad y de sensibilización del miocardio a las catecolaminas, ya que el proceso de inducción es rápido, pues la liberación de las catecolaminas, obviamente asociado también al uso de fármacos adecuados en la medicación preanestésica, hace con que sea mucho más interesante este proceso de inducción. Además de todo, podemos tener también un paciente con menor depresión cardiorrespiratoria, obviamente también utilizando metodologías de inducción adecuada, de mantenimiento excelente, y una ausencia de estrés endocrino provocado por la poquísima liberación de los agentes asociados al síndrome de estrés. En cuanto a las desventajas, pues la recuperación de hecho es una de las mayores desventajas. Esta va a depender en su mayoría, ¿no?, de el proceso de metabolización que tiene nuestro paciente, desde el punto de vista de cómo él reacciona y cómo él consigue metabolizar y eliminar estos fármacos. Ojo, cuando manejamos de manera adecuada y empleamos los fármacos idóneos para nuestro paciente, este proceso es bastante rápido. Se dice que es contraindicado en pacientes debilitados y de hecho esto es mentira, ¿no? Vuelvo a repetir, una vez que tengamos una buena elección de fármacos y una buena oferta de fármacos de alta gama, pues el proceso de contraindicación en realidad de la anestesia en un paciente debilitado pues se va a tornar cada vez menor. Dicen también que se dificulta mucho la adecuación del plan anestésico. Bueno, en la foto podemos ver un paciente que está siendo manejado con anestesia total intravenosa, con un manejo bastante interesante, inclusive de ventilación asistida, sin contar con anestesia inhalatoria, solamente con un ventilador de asistencia. Y vemos que el plano está totalmente ideal. Entonces, es bastante bueno y eso conlleva obviamente con las técnicas más modernas de monitorización que podemos también evaluar el plano anestésico utilizando multiparametría, ¿no? La recuperación en el caso de la anestesia inhalatoria se torna bastante rápida, pero cuando hablamos de la anestesia intravenosa, mucho mejor manejada en base de TIVA o CRI, por ejemplo, pues la recuperación es bastante rápida también. Y lo que sí es importante, y esto se nota mucho en la fotografía que están viendo, es que siempre vamos a requerir de una administración de oxígeno debido a que el proceso de intoxicación requiere obviamente de un mayor consumo de oxígeno por parte de las células del organismo, principalmente el hígado, ¿no?, para poder eliminar estos fármacos de manera continua. ¿Qué factores van a afectar la anestesia intravenosa? Bueno, tenemos el tipo anestésico, la dosis que vamos a emplear, la velocidad y la forma en la que la administramos, si es en bolus, si es en infusión controlada, si es en infusión a efecto, el nivel de conciencia del paciente al momento de la inducción, si se manejó adecuadamente una MPA, una medicación preanestésica, el equilibrio ácido básico del paciente. Hay que recordar que la acidosis metabólica potencializa la anestesia de los pacientes, por lo que se tiene que reducir muchas veces la dosis de los fármacos. El gasto cardíaco de nuestro paciente, que va a generar una redistribución farmacológica mucho más eficiente. La tolerancia o la sensibilidad del animal a un fármaco, esto está muy, muy ligado a especie, a edad, a raza, y la interacción con otros fármacos que el animal haya estado recibiendo por algún tipo de tratamiento de alguna dolencia preexistente. Hablemos de la anestesia desde el punto de vista de preparación. Podemos trabajar con diferentes fármacos en realidad, ¿no? Las fenotiacinas y la cepromacina, que es la estrella
de lo que nosotros podemos manejar en nuestra realidad nacional, es un fármaco que genera muy buena relajación, ¿no? Muy buena tranquilización. Tiene un efecto anticolinérgico muy interesante y un efecto antiarrítmico también muy bueno. Potencializa el efecto de la inducción, pero al mismo tiempo también potencializa mucho el efecto hipotensor del propofol, por lo que su uso se restringe mucho a pacientes que estén sanos, sin preexistencia de ninguna enfermedad y mucho menos con alteraciones de tipo cardiovascular, ¿no? Tampoco se debe ofrecer este tipo de procedimientos para pacientes que sean hipotensos o hemorrágicos, ¿no? Y lo que sí se observa es que la acepromacina principalmente puede generar una recuperación un poco más prolongada. Los benzodiazepínicos están también dentro de este nivel, ¿no? Trabajamos mucho con diazepam. El diazepam básicamente se debe usar por vía intravenosa. Es un fármaco que reduce significativamente la dosis de inducción del propofol, por ejemplo, y de otros agentes también, como la ketamina, y aumenta levemente la depresión respiratoria que se asocia al uso de anestésicos e inductores, principalmente propofol y también opioides. Sin embargo, no genera ningún tipo de alteración en la función cardiovascular, apenas podemos observar una pequeña caída de la presión arterial, pero es casi que imperceptible y ocurre en los primeros minutos de la inducción. El midazolam, por otro lado, es un fármaco mucho más versátil, de mis favoritos, y es el que tiene que estar siempre en mi anaquel, ¿no? Es un fármaco que me permite utilizarlo en diferentes tipos de pacientes, inclusive pacientes geriátricos, pacientes pediátricos con alteraciones preexistentes. No genera ningún tipo de alteración a nivel cardiovascular ni respiratorio. Y es un fármaco ideal también para pacientes cardiópatas, nefrópatas y hepatópatas compensados. Ojo, los hepatópatas no compensados no es tan, digamos, correcto usarlo porque sí puede generar, no digamos una muerte en el paciente, pero sí una recuperación muy prolongada, ¿no? Y si no contamos con el filmacenilo para poder revertirlo, pues nos puede generar cierto grado de incomodidad, sobre todo en el proceso de recuperación. Y los alfa agonistas 2, ¿no? Estos alfa 2 agonistas son muy interesantes desde el punto de vista de sus efectos analgésicos y sedativos y también de relajación muscular. La silacina es un fármaco bastante común, bastante utilizado en lo que es la anestesia en el caso de medicina veterinaria. Sin embargo, es un fármaco que para mí particularmente tiene muchas restricciones de uso, ¿ya? Altera considerablemente la función respiratoria y cardiovascular y de hecho se debe evitar su uso en cualquier tipo de paciente, canino o felino, que presente alteraciones preexistentes, ¿no? La silacina la restringo apenas en el uso de pacientes sanos, sin alteraciones preexistentes y donde yo tengo la posibilidad de manejar una adecuada volemia. ¿Ya? En pacientes donde el acceso venoso sea complicado, pues evito utilizarla, ¿no? Y si la uso, casi siempre recomendando la presencia del antagonista que la yoimbina, y cuando se emplea con propofol principalmente, hay que recordar que se debe reducir hasta un tercio o hasta la mitad la dosis empleada para la inducción de nuestro paciente. La dexmedetomidina ya es un fármaco bastante diferente, ¿no? Es un fármaco muy interesante en cuanto a sus efectos analgésicos, es morfino-mimético, tiene un efecto sedativo muy bueno, bastante potente y una bastante, digamos, correcta relajación muscular. Esto va a ser dosis dependiente, de hecho, ¿no? Cuanto mayor la dosis, el efecto de relajación muscular va a ser mucho mayor. En el sentido, en realidad, la dexmedetomidina, cuando se emplea básicamente en pacientes que tienen consideraciones preexistentes, pacientes críticos, que es su foco básicamente de uso, el efecto de relajación muscular no es de las más importantes que yo busco, sino que básicamente lo que voy a buscar es su efecto analgésico y su efecto sedativo, ¿no? Que se potencializa bastante bien con el uso de propofol u otros agentes inductores. Y se recomienda en el caso de pacientes con alteraciones renales y hepáticas. Ahora, la gran cuestión es la siguiente. En pacientes hepatópatas se debe emplear siempre en dosis muy bajas, considerando que es un fármaco que puede generar un grado de bradicardia bastante acentuada, ¿no? Y hipertensión también asociado a este proceso inicial. En cuanto a los opioides, para mí el butorfanol es la estrella hoy en día, a pesar de no tener un efecto analgésico muy potente, su efecto es bastante interesante para pacientes críticos
por su efecto sedativo, potencializa de hecho el efecto de otros fármacos, no tiene ningún tipo de afección sobre el sistema cardiorrespiratorio, por lo que es un fármaco muy interesante en pacientes críticos y se recomienda mucho su uso en conjunto con el midazolam para pacientes con alteraciones cardiovasculares o en pacientes braquicefálicos. En cuanto a la inducción intravenosa, en el caso de perros y gatos, existen diferentes fármacos, ¿no? La ketamina, el tiopental y otras más, ¿no? Quiero enfocarme hoy en día en el propofol. Es un fármaco que está entrando en el mercado específicamente para medicina veterinaria y que creo que tenemos que darle un realce mucho mayor. Desde el punto de vista del manejo del propofol, desde un punto mucho más dedicado a la anestesia quirúrgica, a la anestesia de pacientes críticos, a la anestesia para procedimientos de diagnóstico de corto periodo, porque es un fármaco muy versátil desde el punto de vista de su aplicación y de su posibilidad de uso. Es un fármaco que generalmente se asocia a la inmovilización con pérdida de la conciencia, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que ver qué es lo mejor para nuestro paciente en relación a lo que este fármaco podría ofrecernos, ¿no? Es un agente que se puede emplear único o asociado también con otros agentes anestésicos, único cuando se emplea para procedimientos diagnósticos muy rápidos, para procedimientos que no van a generar ningún tipo de daño tisular, que sean no cruentos, y ofrece una anestesia quirúrgica con ausencia de analgesia efectiva, ¿ya? Ojo, es importante que tengamos claro esto. El propofol genera una anestesia sin ofrecer analgesia de ningún tipo. Y ahí le voy a poner un asterisco porque después vamos a hablar un poquito sobre eso de repente, si no hace la pregunta, si no hago un comentario final. El propofol se emplea en dosis variadas cuando se usa con medicación preanestésica o sin medicación preanestésica. De hecho, la medicación preanestésica disminuye considerablemente la dosis de los fármacos y esto también no escapa para la dosificación de propofol. Se puede utilizar, a mi criterio, en dosificación titulada a efecto, que es la manera más segura para poder ofrecer una anestesia adecuada, en un plan anestésico adecuado, sin necesidad de profundizar mucho su efecto sobre el sistema cardiorrespiratorio, básicamente, y tampoco sin deprimir mucho el sistema neurológico. En cuanto a los efectos benéficos que tenemos con el propofol, pues genera una sedación muy rápida, bastante rápida en realidad. La anestesia de profundidad dosis dependiente, o sea, yo decido a qué grado de profundidad anestésica voy a tener a mi paciente con el propofol. Y es muy seguro para pacientes con alteraciones cardíacas asociadas a hipertensión. La recuperación es bastante rápida, independiente de la medicación paranestésica. Tal vez con la cepromacina demore un poquito más, pero no tiene mucho que ver en realidad con sus efectos directamente asociados al propofol. En cuanto a efectos colaterales, no existe ningún fármaco perfecto, pero tenemos que saber manejarlo. Es que puede incluir depresión respiratoria y apnea, y esto sí, dejarlo claro, en dosis altas y en aplicaciones muy rápidas. Puede ocurrir también cuadros de hipotensión, efectos de bradi o taquicardia, dependiendo de la condición preexistente en el paciente, fasciculaciones musculares, sobre todo en pacientes que son subdosificados o que son manejados de manera inadecuada en la medicación preanestésica. Pacientes pueden tener excitación y depresión neurológica ocurriendo de dos maneras. Cuando no usamos una premedicación, es mucho más probable que esto ocurra porque nos va a requerir de dosis mucho más altas del fármaco. Entonces, en la fase 2 de la anestesia, cuando el animal inicia el proceso de inducción, puede ocurrir un cuadro de excitación y también un cuadro de depresión neurológica cuando hacemos una sobredosificación de nuestro paciente. Los vómitos y la salivación excesiva también están asociados a aquellos pacientes que han sido medicados apenas con propofol sin el uso de anestésicos en la medicación preanestésica. En cuanto a su mantenimiento, se pueden emplear diferentes vías de manejo, digamos, del propofol. Una de las formas más prácticas, digamos, es el uso en bolus, ¿ya? Que es la repetición de la dosis, de a partir de la dosis inicial, hacemos una aplicación de una mitad o un cuarto de la dosis, que se repite después de los 30 minutos de la aplicación inicial, o lo que se aplica básicamente es una dosis de medio a 2 miligramos por kilogramo
a cada 3 o 5 minutos. Desgraciadamente, este tipo de manejo no es de los más ideales, puede generar picos de dolor, picos de superficialización y puede generar también profundidad anestésica demasiado exagerada y de manera innecesaria en nuestro paciente. Para que tengan una idea más clara, cuando hacemos esta dosificación en bolus, pasa esto que vemos aquí, que es el bolus intermitente, genera picos de profundidad muy grande por encima del rango terapéutico y espacios de ventana de ausencia de anestesia, donde el animal realmente siente y percibe todo lo que pasa alrededor de él. Cuando empleamos el concepto de TIVA o CRI, ¿ya? Que es otro concepto muy parecido, lo que vamos a hacer es mantener una dosificación de manera constante a lo largo de todo el procedimiento, teniendo estas concentraciones plasmáticas dentro del rango terapéutico, lo que lo torna principalmente adecuado para cirugías de largo periodo. ¿Qué podemos emplear ahora dentro de lo que tenemos en la práctica de anestesia total intravenosa? Pues combinaciones importantes del propofol pueden ser, por ejemplo, con la ketamina, utilizando una mezcla conocida como ketafol, ¿ya? Que nos ofrece una anestesia mucho más estable, con una menor pérdida de la presión arterial y con una menor depresión también respiratoria. Usamos una mezcla de 2 de ketamina para 1 de propofol, como ven ahí. Esta puede ser administrada de manera de precarga, obviamente después de una premedicación, y después un mantenimiento mediante el uso de las bombas de infusión, utilizando la técnica de administración en miligramo por kilogramo por hora o miligramo kilogramo por minuto, dependiendo del fármaco que vamos a emplear. Algunas consideraciones con esta mezcla. Bueno, la frecuencia cardíaca y la presión arterial se pueden mantener elevadas en estos pacientes. Hay una disminución del volumen minuto y de la temperatura en el paciente conforme pasa el tiempo de la anestesia, por lo que, vuelvo a repetir, las técnicas de anestesia intravenosa no se recomiendan para procedimientos que excedan las 2 horas de anestesia. Es muy común que se encuentre acidosis respiratoria e hipercapnia progresiva, por lo que la colocación de una vía de manejo de la vía aérea superior y la administración de oxígeno, así como el monitoreo también de la condición de oximetría y de capnografía, debe hacerse siempre dentro de lo posible. La recuperación es bastante rápida, pero puede estar ligada a algunas alteraciones que están presentes principalmente con efectos asociados a la recuperación de la ketamina. Básicamente el movimiento de la lengua y algunos movimientos en los ojos como nistagmos están presentes en unos minutos al inicio de la recuperación, pero van desapareciendo conforme pasa el tiempo. La gran ventaja es que esta combinación tiene un efecto analgésico muy interesante proveído por la ketamina. Otra combinación estándar también es la mezcla de propofol con fentanilo. ¿Ya? El propofol nos genera la inmovilización y puede ser administrado de diferente manera, ya sea en cargas y dosis por hora o en cargas por minuto. Con una premedicación que va entre 1 a 5 miligramos por kilogramo, se asocia una dosis de 2 miligramos por kilogramo de precarga con fentanilo y se puede administrar, como ven aquí también, utilizando pues 2 bombas de infusión, una para el propofol y otra para el fentanilo, manteniendo 2 tipos de anestesia en una sola. Inmovilización, básicamente, que me lo ofrece el propofol, y la analgesia, que me la ofrece el fentanilo. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque me permite jugar con la anestesia y la analgesia en un paciente de acuerdo a lo que necesita, haciendo con que la anestesia, como un todo, no se torne demasiado pesada ni demasiado profunda. Algunas características de esta combinación es que puede generar bradicardia, ¿no? Para lo que se puede utilizar atropina o glicopirrolato, ¿no? Puede generar apnea en el proceso inicial, sobre todo en la precarga, y la ventilación espontánea puede recuperarse de manera espontánea a partir de los 25 minutos que se cesa la dosis de fentanilo, ¿ya? Puede haber excitación durante la recuperación, sobre todo en recuperaciones que han sido demasiado rápidas. ¿Ya? Y en aquellas donde no se ha aplicado una medicación preanestésica de manera correcta. Otra combinación que es mucho más estable es el propofol con remifentanilo. De hecho, se encuentran tanto el fentanilo como el remifentanilo en el mercado nacional y se pueden obtener sin ningún problema, digamos, por la vía legal, ¿no? Es un fármaco que funciona de una manera mucho más eficiente, con las mismas características analgésicas que el fentanilo, pero la gran ventaja es esta, ¿no? Que la recuperación de la ventilación espontánea
es apenas después de 10 minutos del cese de la aplicación del remifentanilo, ¿no? Y la analgesia también cesa en el caso del fentanilo como el remifentanilo una vez que se cesa la administración, por lo que tener mucho cuidado con el manejo de la premedicación y de la posmedicación en este tipo de pacientes en el manejo de la analgesia principalmente. Y finalmente, en el caso de la monitorización para pacientes con anestesia intravenosa, pues este es un conjunto de procedimientos que nos va a permitir entender y acompañar las funciones vitales de nuestro paciente durante la anestesia. Diferentes tipos de mecanismos pueden ser aplicados para la monitorización, ¿no? Esto nos permite, de hecho, detectar y corregir cualquier tipo de alteración que puedan estar presentes en nuestros pacientes durante el proceso anestésico con el fin de mantener una homeostasis adecuada en nuestro paciente, controlando ventilación, controlando volemia, pues podemos manejar a nuestro paciente sin ningún problema. Algunos cuestionamientos que tenemos que hacernos, obviamente, es qué especie vamos a anestesiar, ¿no? Para entender un poquito más cuáles son las características de sensibilidad, de respuesta de la especie a los fármacos, ¿no? Tener una idea también clara de dónde vamos a realizar la anestesia para ver con qué equipo se puede contar. Saber para qué y por qué se va a realizar la anestesia. Si es un paciente pues sano, es una anestesia de rutina, es una anestesia crítica, de emergencia, si vamos a contar o no con equipos adecuados, ¿no? Y si obviamente alguien del equipo tiene experiencia con el proceso de monitorización. Es importante esto porque sin eso tendríamos simplemente un equipo de adorno y que no tendría mayor sentido de verlo, ¿no? Entender para qué son cada una de estas curvas que vemos aquí y entender que los valores tienen una importancia muy buena y el conjunto de la información que nos ofrece la multiparametría para entender claramente si el paciente está en un plano anestésico adecuado, si no está sufriendo dolor, si está a punto de recuperarse, si es un paciente que requiere un soporte postquirúrgico de todas maneras, o si es un paciente que ya hemos logrado compensar y que después del proceso quirúrgico hay que tener mucho ojo que no descompense posteriormente. Algunas normas básicas para el monitoreo. De hecho, una de las principales es que tengamos personal calificado en anestesia, ¿no? Debe estar siempre presente un anestesista en el quirófano para realización principalmente de anestesias generales, regionales y también para el proceso de vigilancia anestésica durante todo el procedimiento. Estas normas son establecidas por la Asociación Americana de Anestesiologistas y nosotros las extrapolamos también para nuestra profesión. Es importante que se debe evaluar de manera constante la oxigenación. Esto se hace mediante el uso de exámenes de las mucosas, oximetría de pulso y, y el análisis de gases inspirados mediante el uso de analizadores de gases, o también se pueden emplear hemogasometría mediante el uso de tomas de muestras arteriales, ¿no? Es importante que este tipo de situaciones deben ser contempladas de acuerdo, obviamente, a la necesidad del paciente y al tipo de patología que esté presente. En el caso mío, que me enfoco a lo que son pacientes críticos, pues generalmente trabajo con lo máximo posible de información, porque en el transcurso de la anestesia uno tiene que evaluar el procedimiento que estamos realizando, pues es realmente correcto para nuestro paciente. Hay que evaluar también de manera constante la ventilación, ¿no? Observación del paciente, ver cómo ocurre la ventilación espontánea, si hay esfuerzo, si estamos haciendo una ventilación asistida o mecánica, auscultar para verificar no solamente el movimiento y la presencia de oxígeno o de aire a través de las vías respiratorias, sino también de la presencia de algún tipo de ruido que puede estar asociado a hipersecreción, por ejemplo, opacidad del ruido respiratorio, que también se asocia mucho a problemas de barotrauma. Todo esto es importante, ¿no? Para saber realmente cómo está nuestro paciente. Observar la bolsa de reserva en pacientes que están intubados y linkeados a un equipo de anestesia inhalatoria sin necesidad de que esté activada la anestesia inhalatoria. Y obviamente la capnometría y la capnografía, que nos da una información muy importante, no solamente en relación a la capnometría, sino también a la capnografía, definiendo cómo está el proceso de ventilación efectiva en nuestro paciente. Finalmente, evaluar las constantes de circulación, ¿no? Observar el electrocardiograma de manera continua, verificar los trazados, frecuencia cardíaca y presión arterial, ya sea invasiva o no invasiva, auscultación cardíaca que se puede hacer en el transquirúrgico mediante el uso de
cistoscopios esofágicos, palpación del pulso, ¿no? Trabajar mucho con plestimografía en cuanto al análisis de doximetría. Esta curvita, en este caso, no solamente nos dice que el animal está con pulso, sino también la interpretación, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tenemos un paciente, es un conejo, ¿no? Un paciente que tenemos una frecuencia cardíaca muy elevada, lo que hacemos es cambiamos el trazado, los tiempos de trazado para poder verificar de manera mucho más correcta la curva plestimográfica, ¿no? Es importante porque esto nos puede dar información de presión arterial de manera indirecta, nos puede verificar si la perfusión tisular ocurre de manera correcta, si hay un posible secuestro sanguíneo, en fin, un montón de información que se puede obtener a partir de apenas una curva, ¿no? Como hablamos con la capnografía, también nos da información sobre la posibilidad de extubación, la calidad de la ventilación, si esta ventilación ocurre de manera correcta, presencia de artefactos cardíacos sobre el pulmón, pacientes con hipertrofia cardíaca, por ejemplo, pueden verificar alteraciones también en el trazado de capnometría y obviamente también en la oximetría. Y finalmente, en la recuperación de nuestro paciente, siempre una observación constante, ¿no? Trabajarlo en un ambiente cálido, oscuro, silencioso, evitar, de hecho, que el paciente entre en un cuadro tanto de hipo como de hipertermia, y la extubación que se haga de manera cuidadosa. En el caso de braquicefálicos, siempre la recomendación que la extubación sea al final, ¿no? Que el paciente prácticamente escupa el tubo endotraqueal con el objetivo de que las vías siempre estén protegidas hasta que el animal tenga una reposición lo más correcta posible. Y tener mucho cuidado en pacientes obesos y en pacientes pediátricos y geriátricos con cuadros de resedación. Pacientes con disfunción hepática o con disfunción renal también son sujetos a ese tipo de situaciones. Y recordar siempre que la alteración de los parámetros durante el proceso de recuperación tienen que ser observados y manejados de manera rápida. Nunca hay que olvidar la analgesia postoperatoria para evitar, obviamente, cualquier tipo de problema a posteriori. Recordar que el dolor en sí es un proceso también que lleva a una mayor tasa de morbilidad y de mortalidad del paciente postquirúrgico, por lo que su manejo adecuado también tiene que hacerse con mucho cuidado, ¿no? Y esto tendríamos que revisarlo y analizarlo en otra charla porque nos llevaría igual bastante tiempo de conversar. Y nada, gracias por su atención. Espero que haya servido esta pequeña charla de una hora aproximadamente. Les pido que me sigan por las redes. Ahí estamos siempre para mostrar un poco nuestro trabajo y también ofreciendo algunos cursos también para las personas interesadas en mejorar en esta área. Y gracias por su participación y espero sus preguntas para ver qué podemos responder y ayudarlos en lo que ustedes deseen. Muchas gracias nuevamente a Agrovet Market por esta invitación al Pet Talks Pro y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora también para mí.